A María José la conocéis casi todos. Me acaba de decir que no la presentara, pero me parece, como mínimo, que yo tenía que subir aquí esta tarde y darle las gracias. Darle las gracias porque gracias a ella, no solamente gracias a la asociación, pues se realiza este ciclo. Gracias a ella hemos contactado con el Departamento de Historia del Arte y ha habido muchos ojos y muchas opiniones que han velado por la consecución de este programa. Y bueno, pues ya sabéis que sí, que es especialista en historia del arte, que trabaja la época moderna, que es profesora y su fuerte es a ver si lo digo, la estética y la teoría del arte y bueno, todo lo que se relaciona con las arquitecturas efímeras y el tema de la fiesta barroca. Y no digo nada más, le dejo todo el tiempo del mundo porque tiene mucho que decir. Venga, María José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Llano. Muchísimas gracias. Quería yo dar especialmente las gracias a la Asociación de Amigos del Museo y a la Caja de Castilla-La Mancha, pues por permitirnos hacer estos ciclos tan interesantes, tan bonitos, en los que todos disfrutamos y en los que ya no, desde luego, no me tiene que agradecer nada, porque yo he disfrutado en la recreación, en la participación, y lo único que espero es que no haya sido un poco atrevido por mi parte el incluirme en el reparto. Así es que, bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, que es una introducción al manierismo. Para hacer esta introducción al manierismo, yo he querido partir de algo que muchos de ustedes conocen porque lo han visto hace poco tiempo, que es lo que cuenta Giulio Romano en la Sala de los Gigantes, en el Palacio de Te, en Mantua. Los dioses del Olimpo castigan la soberbia de los gigantes que se atrevieron a desafiarles. Efectivamente, los gigantes eran unos seres monstruosos, muy forzudos, pero feos, deformes y sobre todo mortales, que habitaban la tierra. Por causas correspondientes a la generación anterior, quisieron enfrentarse a los dioses del Olimpo. Y para eso comenzaron a apilar gigantescas rocas unas encima de otras, montañas unas encima de otras, para encaramarse al Olimpo. Los dioses del Olimpo, bellos, perfectos, inmortales, sin embargo, no toleraron la soberbia de los gigantes. Y Zeus cogió con ira sus rayos y los lanzó. Y los lanzó encima de los gigantes, derrotándolos, humillándolos, destrozándoles su mundo y enterrándoles entre los restos de ese mundo y de las propias montañas que habían intentado levantar. ¿Qué cuenta Giulio Romano en esta historia? ¿Qué quiere contarnos Giulio Romano en esta historia? Efectivamente, se les cayó el mundo encima, les castigaron los dioses a esta generación de personas tristes, muy tristes, ensimismadas, enigmáticas. Nos vamos a detener en este lienzo, este retrato en rosa de Maroni. Fíjense que tiene en la parte derecha, sale en la derecha, no estaba yo muy convencida, en la parte derecha tiene un emblema, bueno, propiamente sería una empresa, es un tipo de elaboración en la que nos detendremos, muy propia de la época manierista, en la que dice más el zaguero que el primero. El zaguero en castellano antiguo quiere decir el segundo, y bueno, este juego con los idiomas nos viene bien para entenderlo. Es italiano, aunque el texto está puesto en castellano, era muy propio de la época jugar con los idiomas, como digo. Y aquí en la parte del cuerpo, es decir, donde aparece la figuración, se representa a Eliseo despidiendo al profeta Elías, que desaparece en un carro de fuego. ¿Quién era este zaguero? Él era el zaguero, él era el segundo, él era el que había destruido, tirando este cuerpo, este bello cuerpo de conformación clásica, destrozándolo al suelo.
En eso consistía su fidelidad que se manifiesta con esa hiedra que se engancha al edificio, a la piedra, a los mármoles del edificio. A lo mejor este lienzo es una metáfora de lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó? Aquí lo he dividido en dos partes. Una primera más optimista, cuando los hombres creyeron ser gigantes. Nos vamos al momento del llamado optimismo renacentista. Efectivamente era una época optimista porque las personas el hombre creía realmente que podía conocer, que podía controlar su mundo basándose en su propia razón, en sus propios sentidos, en su propia experiencia. Creía que podía experimentar y conocer ese mundo natural en el que él habitaba, conociendo su espacio, conociendo y midiendo perfectamente ese espacio, conociendo su luz natural, sus colores naturales, los volúmenes que estaban dentro de ese espacio, también midiéndolos, conociéndolos bien. Todo eso jugando con una serie de materias, como eran las matemáticas, la geometría, la óptica, que le permitían ese conocimiento. El hombre en estos momentos se creyó nada menos que podía pensar por sí mismo. Y esto es lo que le daba esa seguridad y ese optimismo. Y el arte también se consideraba como una ciencia. Y también se puso el mismo objetivo, traducir ese conocimiento, esa experimentación sobre el mundo empírico, sobre el mundo exterior. Efectivamente, el arte será otra forma de ciencia que aspire a conocer la naturaleza. Y la perspectiva dará ese punto de vista humano, sea lo que se observe, desde un aquí y desde un ahora. Un punto de vista humano, sea lo que se observe. El espacio quedaría absolutamente medido, racionalmente medido, con esas matemáticas, con esa geometría, su luz natural, sus sombras, sus colores, sus volúmenes, los volúmenes de los cuerpos humanos que habitaban ese espacio. Los cuerpos humanos que se representarían con un módulo, con las proporciones de las 8 cabezas. El cuerpo mediría 8 cabezas. Claro, habría quien no llegaría y habría quien se pasaría. Pero las 8 cabezas eran la medida que se tomaba de esa experiencia visual del cuerpo humano. Era como una especie de perfeccionamiento sobre lo que contemplábamos. Era plasmar a través del arte ese conocimiento del mundo exterior. De tal manera que el mundo podía ser un lugar armonioso, armónico, a la vez que bello. Y la naturaleza era absolutamente bella, el cuerpo humano era absolutamente bello, como reflejo de la propia obra del Creador. Belleza y armonía que se podían conjugar perfectamente, tanto el pensamiento cristiano, en el pensamiento cristiano, quiero decir, como con el pensamiento de la antigüedad clásica. Nos lo dice Miguel Ángel en la Sistina. Sibilas y profetas van a decir lo mismo, van a señalar la venida de Cristo. Por lo tanto, habrá una perfecta coordinación, una perfecta armonía. Pero ¿qué pasó en apenas 20 años para que el mismo Miguel Ángel representara en ese juicio final un espacio sin profundidad, un espacio en el que los cuerpos se agolpan, además con una especie de torbellino, de tensiones fundamentalmente irracional, y donde él mismo se va a representar, como saben, en esta piel, que es la piel quitada del cuerpo de San Bartolomé, su martirio fue ese, y él se representa en esa piel, meramente en un pellejo. Para entonces Miguel Ángel estaba cargado de remordimientos, estaba cargado de sensación de culpabilidad. Su tremenda culpa era que no podía renunciar a la admiración que sentía por la belleza en el cuerpo humano. Y en esto vamos a profundizar. Algo que comenzaba a contemplarse como pecaminoso. Así ya nos metemos en la segunda parte,
cuando los dioses castigaron a los hombres que habían creído ser gigantes. ¿Qué pasó? Efectivamente, había circunstancias políticas inestables. Había una sensación de inestabilidad producida por guerras entre los distintos estados italianos entre sí, en ellos mismos, distintas facciones, pero sobre todo acentuado porque tanto Francia como España querían predominar en Italia. Algo que se va a acentuar porque tanto Francisco I de Francia como Carlos I de España querían ser los dos emperadores. Así que todo esto va a generar una cantidad de luchas, una cantidad de alianzas que, en fin, que va a manifestarse en todas esas guerras, y sobre todo se acentuará en la medida que nos acercamos al año 19, que será el año en que se proclame, no se corone, se proclame a Carlos I de España como también emperador. Pero hasta el año 19 pasan más cosas. Pasan que esa autonomía de pensamiento que hemos señalado que tenía el hombre desde el Renacimiento, pues tiene una derivación en el terreno religioso. Fundamentalmente desde los círculos erasmistas se va a promover un tipo de religión cristiana en la que fundamentalmente se defenderá una relación mucho más espiritual, mucho más directa, mucho más directa del fiel con Dios, sin la intermediación del aparato litúrgico, que además también se va a criticar. Esos excesos del aparato litúrgico se van a criticar, se va a defender una depuración en la Iglesia. El mismo Erasmo, desde comienzos del siglo, criticaba la guerra, criticaba el fanatismo. Y en el año 26, un poquito más adelante, en el año 26, en unos escritos, va a criticar fundamentalmente al Papa Julio II, al que pondrá como ejemplo de todos los vicios. Julio II, que habría sido el Papa que habría iniciado, como recordarán, la construcción de San Pedro del Vaticano. Muere Julio II el año 13 y el año 14 León X, su sucesor, se pone a vender indulgencias para continuar la construcción de San Pedro. Esto es inmediatamente el año 17, denunciado, como saben, por Lutero, el cual además en los años sucesivos va a criticar además a la Iglesia como institución, a la cual no considerará sagrada, especialmente a la cúpula papal, y además va a renunciar a esa importancia, esa necesaria intermediación que defendía esta Iglesia entre el fiel y Dios, sobre todo porque ahí estaba el sacramento de la penitencia. El Lutero rechaza todos los sacramentos exceptuando bautismo y Eucaristía, con lo cual el papel de la Iglesia se minimiza y esto desde luego no podrá ser tolerado desde ámbitos eclesiásticos. Pero es que además resulta que Carlos, que ya había sido elegido emperador, pues va a pensar que su función era organizar un imperio cristiano, un poco al modo como Carlomagno, un poco al modo medieval, en el que habría un mundo, un imperio cristiano, unidos por la religión, unidos por la cristiandad. Y entonces manda quemar todos los escritos a Lutero. Claro, él enseguida se pone a luchar contra las provincias alemanas, digamos, los príncipes alemanes que defendían a Lutero, pero es que resulta que todo esto generará muchas más guerras porque resulta que esa idea imperial, bueno, no solamente no les gustará a esos otros príncipes alemanes o a Francisco I, sino tampoco le gustará a Enrique VIII de Inglaterra, tampoco les gustará a muchos príncipes de los estados italianos, incluido el propio Papa. O sea, no les gusta a nadie esa idea de expansión de poder del propio Carlos. Así es que además del enemigo per se, que eran los turcos que se estaban expandiendo por el centro de Europa y por el Mediterráneo, bueno, pues Carlos ahí de repente va contra todos, o todos van contra él. Todo esto genera una especie de mare magnum de alianzas. En unas ocasiones unos van con unos, otros van con otros.
En fin, así hasta que se llega al año 26, año en el que el propio Papa Clemente VII organiza la Liga Clementina, capitanea la Liga Clementina, y todos van a ir, exceptuando los turcos, todos van a ir contra Carlos V. Sin embargo, va a ser Carlos V el que les venza. El que les venza apoyado por una tropa de los famosos lasquenetes, aquellos soldados alemanes que eran protestantes, capitaneados por un general Borbón, que era protestante, que les presenta la batalla contra Roma como una especie de reconquista contra el hereje. Los católicos eran herejes, igual que los protestantes desde el otro ángulo eran también. Así que les presenta esa batalla, una especie de cruzada, y entonces digamos que se entregan mucho más, y además había muchos soldados que no cobraban en mucho tiempo y poco menos que se les insinúa que se cobren en especie. La cuestión es que la devastación de Roma es bestial. Esto es un grandísimo impacto entre los contemporáneos. Roma, con todas las connotaciones que tiene esta ciudad, a todos los niveles, empezando también por el nivel propiamente cristiano, porque además el Papa Clemente VII, que trata de huir por un pasillito secreto que hay desde el Vaticano hasta el Castillo de Sant'Angelo, sin embargo en el Castillo de Sant'Angelo va a ser apresado por su guardia suiza y ahí va a permanecer apresado durante 7 meses. Claro, que un príncipe cristiano que va a defender el cristianismo resulte que termine encarcelando al Papa, en fin, esto es una especie de locura, donde nadie sabe ni qué intereses, ni qué ideales, ni qué principios. Es una guerra de todos contra todos, algo absolutamente de locos. A los 7 meses, ya digo que el Papa es puesto en libertad, después de unos convenios, etcétera, y el Papa se da cuenta del peso específico que tiene Carlos en Italia. De tal manera que en el año 30 corona a Carlos como emperador y como rey de Italia. Y Carlos instaura en Florencia a los Médici, que habían sido expulsados en unas revueltas anteriores, y vuelven con un espíritu de totalitarismo como no había existido anteriormente. Espíritu de totalitarismo que se va a extender por Italia, bueno, que estará en el germen de lo que son las monarquías absolutistas, que, como saben, comenzarán los estados absolutistas, que comenzarán a desarrollarse desde aquí y fundamentalmente en el 17. Pero la cosa se complica, digamos, todavía más. Eso en el año 30. En el año 31, Enrique VIII de Inglaterra le da la espalda al Vaticano porque, como quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y el Papa no quiere, pues entonces se nombra el mismo jefe de la Iglesia anglicana. En fin, para la mentalidad cristiana, donde la religión tiene un peso específico, este tipo de cosas son cosas que impactan grandemente. En el año 32, Francisco I se alía a los turcos, mientras Carlos I se alía a los protestantes, y los turcos, para luchar entre sí, claro, y los turcos atacan el sur de España y el sur de Italia. En fin, esto es una especie... en el año 42 se reinstaura la Inquisición en Italia. Se reinstaura la Inquisición en Italia, y además la persona encargada de reinstaurarla era un tal cardenal Carafa, que luego va a ser Paulo IV, que tiene un espíritu absolutamente totalitario. Reinstaura la Inquisición y desde la Inquisición va a perseguir a todo lo que huela a reformismo y a todo lo que, por supuesto, los protestantes, e incluso va a recluir en un gueto a los judíos, a los cuales les va a quitar los bienes, les va a hacer que vayan con unas señas para que todo el mundo los conozca. Ellos deberán de llevar un gorrito amarillo y ellas un velo. En fin, con un sistema, con un carácter absolutamente dogmático, totalitario, fanático. Bueno, pues esto sucede en el año 42. Y en los sucesivos, claro. Digo, en el año 42 la reinstauración de la Inquisición. En el año 43
Copérnico dice que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Algo que de momento no impacta. Copérnico es polaco. De momento no impacta. Impactará más al siglo siguiente, como saben, con Kepler y fundamentalmente con Galileo. Pero bueno, ya está dicho algo que también desmorona lo que era el planteamiento tradicional de la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia esto, como saben, no lo acepta. En el año 43. En el año 45, Carlos va a presionar a el Papa Pablo III para que convoque un concilio, porque Carlos no quiere que haya esa fragmentación de la cristiandad y aquí lo vemos en esta representación de Vasari, que continúa la obra del Vaticano, de San Pedro Vaticano, Paulo III. Vemos aquí una alegoría de los estados vaticanos, con este cuerpo que, como diría mi compañero Enrique, se desliza. Efectivamente, esta va a ser una de las características, como después veremos, del manierismo, con una alegoría de la arquitectura. Bien, pues Pablo III, que tiene un espíritu absolutamente dialogante, tolerante, y que además era admirador de Erasmo y además era defensor de Contarini. Contarini era un personaje muy interesante, era uno de los protagonistas de esos círculos erasmistas que había en esos momentos, a cuyo círculo precisamente pertenecía Miguel Ángel y Victoria Colonna. Pues digamos que este Pablo III hubiera tenido ese espíritu más dialogante si realmente él hubiera podido mantenerse a lo largo del Concilio de Trento. Pero el Concilio de Trento dura del año 45 al año 63 con distintas interrupciones. Y bueno, muere Paulo III, mueren varios papas más y justamente va a ser Paulo IV Carafa, que tampoco será el último porque morirá en el año 59, pero va a ser Paulo IV Carafa, ese cardenal intransigente al que me he referido anteriormente, el cual haga valer su postura. Así es que las posturas que se derivarán del concilio serán el índice de libros prohibidos, la intolerancia, el dogmatismo, ese criterio o esa autonomía de pensamiento a los que nos hemos referido anteriormente está absolutamente desbancada por el criterio de autoridad. Puede ser revelador de ese cardenal Carafa, de ese Paulo IV, el hecho de que en el año 59, poco antes de fallecer, le dijera a Daniele da Volterra que cubriera las vergüenzas, porque ahora son vergüenzas, de los cuerpos desnudos del juicio final. El pobre Miguel Ángel tuvo que vivir sus últimos años con esto, porque muere en el año 64, y estamos hablando del año 59. Efectivamente, a raíz del Concilio de Trento triunfa el cristianismo, pero ese cristianismo de la intolerancia, de la rigidez, del dogmatismo, que si lo unimos a ese totalitarismo que también hemos señalado, que se va imponiendo en lo político, bueno, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente el contemporáneo siente que el mundo en el que había vivido anteriormente se hunde irremediablemente, se hunde definitivamente. Toda esa concepción del mundo anterior, toda esa manera de ver el mundo anterior, ya es imposible. Sobre todo es imposible porque es que ya nadie se atrevería a dar sus opiniones, a dar sus reflexiones sobre ese mundo exterior, porque esas reflexiones pueden llegar a ser pecaminosas. Y vuelvo a remitirme al propio Miguel Ángel, cuando en sus últimos versos escribe unos textos absolutamente emocionantes y absolutamente desgarradores, donde le pide perdón a Dios porque no puede dejar de amar la belleza del cuerpo, y él es consciente de que Dios le ha dado unos dones y él, sin embargo, los ha dilapidado, no ha hecho lo que hubiera tenido que hacer, ha hecho una vida inútil, una vida en la que toda su obra ha sido pecar. Y claro, esto a él le rompe, le destroza, pero a pesar de pedirle perdón a Dios, encima él dice: pero no puedo dejar de admirar tal belleza. Es tremendo, estas poesías son tremendas, cuando Miguel Ángel ya es muy, muy anciano.
O por no hablar de Amanati, un académico, luego hablaremos de la academia, cuando resulta que él les escribe a los miembros de la academia, a los jóvenes aprendices, y les dice que no se les ocurra hacer cuerpos desnudos, como él, que tiene pues distintas esculturas en fuentes de distintas ciudades, en distintos monumentos, porque es que eso es lo más malo que se puede hacer. Está induciendo a pecar a todo el que pasa por allí y las observa. Que no se les ocurra caer en semejante error. En fin, se genera, como ven, una tensión, un sentimiento de culpa, un sentimiento de incredulidad frente a lo que había sido el mundo anterior. Esa visión del mundo ya deja de ser fiable. Y sobre todo lo que se genera es una sensación de inseguridad. Las reflexiones que el mundo puede hacer sobre ese mundo, que el ser humano puede hacer sobre ese mundo exterior, ya dejan de ser posibles a la manera en que se hacían anteriormente. Tal conciencia de crisis. Bien, con esta imagen, se me había olvidado que la tenía ahora a continuación, pues un poco si lo anterior era... Si con esta hablamos en un terreno metafórico, con esta obra perfectamente renacentista, con ese espacio trazado de una manera absolutamente matemática, geométrica, es un espacio perfectamente renacentista comparable con esa ciudad ideal que hemos visto antes, atribuida al Círculo de Piero de la Francesca. Pero justo en ese punto de mira del centro iluminado, donde al fondo se vería como un templete de lo más clásico, ahí en ese podio se coloca una cruz, un crucifijo, habiendo tirado de ahí, habiendo tirado a esa imagen probablemente de un Mercurio rota en primer plano. Toda una metáfora. Y esto ya no es metáfora, esto es realidad, es la coronación de la columna trajana con San Pedro, entre otras obras, digamos, de cristianización de esa ciudad. Bien, Arnold Hauser, en un texto que tiene que se llama El manierismo, crisis del Renacimiento y origen del arte moderno, dice que esa conciencia de crisis va a provocar un sentimiento, va a provocar en el arte que se desarrolle como un sentimiento de subjetividad en la producción artística, un emocionalismo en esa producción artística, pero sobre todo va a hablar de ensimismamiento. Ensimismamiento. Antes he hablado, cuando hemos visto esos retratos, estas figuras ensimismadas, ensimismamiento, porque el pensamiento que se ve angustiosamente bloqueado para poder proyectarse hacia el exterior tiene que revertir, tiene que protegerse pensando, protegerse volcándose hacia el interior, pensando hacia adentro. Bueno, habrá únicamente dos vías. Al pensamiento le quedarán solamente dos posibilidades. Una posibilidad será absolutamente de carácter místico. Y la siguiente será la posibilidad de la elucubración mental y del juego intelectual. La segunda posibilidad, lógicamente, será la que, en la que más trabajen pues, los no creyentes o desesperanzados. La primera, la mística, será esa corriente de pensamiento y con el arte que se derive de ella, será la que utilice la Iglesia. Porque frente a la iconoclasia protestante, la Iglesia católica va a utilizar a la imagen como una forma de difundir el dogma. Para que difunda el dogma, la imagen deberá de ser fundamentalmente fiel a los textos y, por otra parte, deberá de traducir su carácter sagrado, algo que en la imagen religiosa renacentista no se traducía fundamentalmente su carácter humano. Con la segunda vía la va a utilizar el poder, porque precisamente es una vía en la que precisamente por todo ese juego intelectual se va a desarrollar el símbolo, se va a desarrollar la alegoría. Va a ser una corriente con una cierta complejidad. Y esa complejidad lo que va a hacer es acentuar la diferencia intelectual entre el cortesano y su
súbdito, diferencia intelectual, que lógicamente tendrá la correlación, ese cortesano tiene la capacidad de dominar al súbdito, está perfectamente legitimada. Con esta corriente intelectual se vinculará todo el arte relacionado con la villa, con el jardín, con la escenografía, con la Cámara de las Maravillas, con la fiesta. Todo esto de gran desarrollo intelectual va a relacionarse con esta corriente. Bien, el arte se enseña en la academia, es una nueva institución. Es una nueva institución que no tiene nada que ver con la academia neoplatónica de Marsilio Ficino. Es una institución en la que se enseña a dibujar, en la que se enseña la práctica del arte. La primera fue fundada en 1561 en Florencia por Vasari. Y allí lo que se tratará de enseñar, el planteamiento de la academia es el siguiente. Precisamente esa inseguridad en el pensamiento a la que me he referido anteriormente se traduce en términos artísticos de esta manera. Esa inseguridad en lo plástico hace ver que la generación de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel habría llegado a una cumbre que habría sido insuperable. Lo que le podía pasar al arte a partir de esos momentos era decaer. La academia vigilaría que si no se podía superar, al menos no decayera. Y ese era el planteamiento de la academia. Y va a establecer una metodología. Y la metodología de la academia va a ser estudiar con los restos que nos ha legado la antigüedad, que nos quedan de la antigüedad, o con los de los grandes, con las obras de los grandes maestros de la generación anterior. Es decir, repitiendo tanto los restos de la antigüedad, los elementos, las estatuas, los grabados sobre ellas, como las obras maestras de esas generaciones anteriores. Es decir, no experimentando sobre el natural como era el planteamiento renacentista, no teniendo una experiencia real sobre el natural, sobre el que se ejercía el propio planteamiento empírico, no, era sobre ya una elaboración intelectual. Sobre eso es sobre lo que ahora se estudia. Es decir, se sustituye la propia experiencia por el criterio de autoridad, de la misma manera que en el pensamiento se sustituía la propia reflexión por el criterio de autoridad. El criterio de autoridad ahí lo dan esos grandes maestros o esas piezas de la antigüedad. En resumidas cuentas, el arte va a reflejar una idea mental. Y así se representarán mundos de angustia, de opresión, de desequilibrio, de inestabilidad, de desmoronamiento, mundos ilógicos, mundos llenos de alusiones simbólicas, mundos que buscan el juego y el placer. Todo este tipo de variedades, en definitiva todo construcciones mentales. El espacio dejará de buscar ser verosímil, ya ni siquiera en sus medidas, en su luz, en su color. Tratará de ser natural. El espacio se bloquea, y lo vamos a ver bloqueado en muchas pinturas, donde los cuerpos se agolpan en un primer plano como a punto de caerse. No hay profundidad espacial, no hay espacio, o se fragmenta en espacios con unas leyes que resultando absolutamente independientes cada uno de los bloques de una manera absolutamente incoherente entre sí, absolutamente ilógica. Los propios cuerpos humanos no buscarán la belleza en esas proporciones que hemos visto antes de las 8 cabezas. Será una búsqueda de otro tipo de belleza, de carácter no empírico, no mensurable, sino un tipo de belleza de carácter más espiritual. Será la gracia, la elegancia, la dulzura, la delicadeza. Los cuerpos se estilizarán, se harán infinitamente esbeltos, se espiritualizarán. Esto lo veremos en algunas representaciones. Se colocarán también como en unas forzadas posturas de zigzag, como esa figura serpentinata a la que aludía Miguel Ángel, que él consideraba como el colmo de la belleza en el cuerpo, y adoptan posturas absolutamente desequilibradas, absolutamente inestables. Todo esto lo vamos a ver en las obras que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en este cuadro de Pontormo, donde vemos una Virgen con una serie de santos, donde no podemos olvidar, al ver la representación, ni el esfumato leonardesco, ni la gracia rafaelesca,
ni ese triángulo equilátero en el que estos autores colocaban en muchas ocasiones a las figuras de sus representaciones para dar equilibrio. Pero resulta que aquí no hay equilibrio. Aquí cada imagen, cada figura mira para un lado. Ahí tenemos a la Virgen señalando, no se sabe exactamente qué es lo que señala. El niño mira hacia afuera, quizá hacia donde señala la Virgen. San José tiene una visión así, una mirada como mística hacia arriba. San Juan Evangelista mira completamente girado hacia atrás, quizá hacia el águila que la representa, que tiene detrás. San Juanito señala a San Francisco al niño. San Francisco no le hace caso y mira al niño, el niño tampoco le hace caso y mira para otro lado. San Jacobo que mira hacia el frente, los niños que están muertos de risa. En fin, esta obra no presenta ningún tipo de equilibrio como era lo habitual en este tipo de representaciones. Pero ¿qué espacio presenta esta otra representación? No es una virgen, no es una madre y su hijo, como se hubiera representado anteriormente, ese amor. Es fundamentalmente una aparición, es una aparición milagrosa acentuada por estos extraños colores, esos angelitos que le sostienen como una peana y luego esos otros angelitos en esos tonos verdosos, azulados, que le rodean. O esta resurrección en cuyo primer plano se agolpan los cuerpos de una manera agobiante, absolutamente asfixiante, donde a pesar de ese espacio que se ve hacia el fondo, de ese paisaje iluminado de una manera además absolutamente extraña que se ve en el fondo, sin embargo no hay espacio, el primer plano está absolutamente abigarrado y por supuesto Cristo manifiesta lo milagroso de su resurrección con ese cuerpo brillante y él volando. A lo mejor se ve más claro lo que quiero expresar con esta comparación con esta resurrección de Piero de la Francesca de 100 años antes, donde es el propio Cristo, como un hombre, el que sale por su pie del propio féretro, con un espacio absolutamente racional, absolutamente amplio, en el que están las figuras de los soldados. O esta escena de Tintoretto, con ese espacio que se cierra por la propia oscuridad, con esos ángeles que aparecen de una manera fantasmal, con esa mesa oblicua, con esa especie de perspectiva oblicua que genera una gran inestabilidad que también la generan todas las figuras que hay en su torno y sobre todo los ángeles esos que circulan alrededor de la lámpara, una iluminación rarísima por el propio nimbo de Cristo y el de los apóstoles, cuyo desequilibrio, digamos, cuya sensación de desasosiego queda perfectamente acentuada si la comparamos con la misma escena de Leonardo. La luz natural, los cuerpos con total profundidad, esa iluminación al fondo, el equilibrio en Leonardo, desde luego ha desaparecido en la obra de Tintoretto. O esta deposición de la cruz de Rosso Florentino, con esa estilización gigantesca del cuerpo de Cristo, con esa representación en zigzag de su cuerpo, con esa Virgen que se desmaya, ese cuerpo que se cae, el mismo cuerpo de Cristo que parece que se le vaya a caer, y las figuras que tratan de recogerlo, todo agolpado en un primer plano, no hay en absoluto espacio, no hay en absoluto profundidad, y el propio personaje que baja de la escalera parece que se vaya a caer encima, aunque parece que tampoco se vaya a hacer mucho daño porque va a caer encima de las cabezas de los demás. O sea que es un planteamiento, ese planteamiento en zigzag, que es un planteamiento que utiliza también Miguel Ángel, en el cual no voy a entrar porque ya suficientemente habló de él Enrique Herrera la semana pasada. Ese deslizamiento de los cuerpos acentuando esa sensación de inestabilidad, que queda perfectamente patente en este Cristo de Rosso Florentino, un cuerpo absolutamente bello, pero absolutamente estilizado, para nada la proporción de las 8 cabezas, y además que se desliza, que se cae, que está al borde de una especie de banco y los ángeles no parecen sujetarle. Esa sensación de desequilibrio que también se observa en esta Virgen, en esta Madonna del cuello largo, con el cuerpo del niño, en la estilización también en la Virgen, el propio cuerpo de la Virgen también inestable, y además con esa composición también un tanto extraña, esos ángeles que se agolpan a un lado, con esa vasija que por otro lado es símbolo de la maternidad virginal, y por otra parte un espacio abierto donde están esas columnas
Esas columnas que por el tamaño tendrían que estar muy lejanas del del espacio del principio, del espacio que ocupa la Virgen, por el tamaño, digo, columnas que además por la parte de abajo parece que sean varias, pero por la parte de arriba ya no se ve tan claro que sean varias, ya parece más bien que es una. Y luego, por supuesto, y las alusiones simbólicas entre la columna y el propio cuello estilizado de la Virgen, alusiones marianas, alusiones a su pureza, alusiones simbólicas a la pureza de la Virgen en las letanías marianas medievales, y la aparición de ese profeta ahí en la esquina derecha, que no tiene ninguna lógica, con un tamaño absolutamente irreal, con un tamaño que, es otro espacio distinto. Nos puede recordar quizá a esa jerarquía que se utilizaba en la Edad Media, donde las figuras de menos importancia en la jerarquía sagrada tendrían un tamaño más pequeño. Quizá el manierismo, por todos los resortes religiosos que tiene muchas coincidencias con la Edad Media. Pero no deja de ser en todo caso extraño y una fragmentación espacial absolutamente incoherente. También en este cuadro de Pontormo, este amor profano entre Venus y Cupido. Cupido es hijo de Venus, y el cuerpo de Venus con ese también zigzag forzado, esa estilización y esa falta de profundidad, parece que el cuerpo se vaya a salir del cuadro, se vaya a caer, pero además con ese juego de elementos simbólicos, porque Venus lleva una flecha, vemos el arco y las flechas alusivas a Cupido, pero estamos hablando del amor profano. Entonces vemos alusiones al engaño en estas máscaras. Vemos como un cuerpo tumbado aquí, probablemente alusivo a influencias de algún desengaño amoroso. Y sobre todo vemos estas flores en esta urna, la flor que se va a pasar, y lo mismo aludiendo simbólicamente a la duración de ese amor profano. De una manera más detallada nos cuenta lo mismo Broncino en este precioso cuadro. Pero si antes hablábamos de Venus y Cupido con una relación que podía ser materno-filial, aquí ya esa relación es un poco distinta. Efectivamente sigue siendo Venus y Cupido, pero la relación ya parece que tenga otros tintes que además se subrayan por este almohadón en el que se apoya Cupido, que nos habla simbólicamente de la lujuria, estas palomas cuyos arrumacos también nos hablan de las caricias amorosas, carnales, digamos, este putti que nos habla de los placeres del amor. Pero si todo esto es lo alegre, resulta que la verdad, que es hija del tiempo, descorre en una cortina y nos enseñan lo que hay detrás de ese amor profano. Y son los celos, con esta mujer que desesperadamente se mesa el cabello, o con esta figura de este personaje con esta bellísima cara, pero cuyo cuerpo se convierte en una especie de serpiente con una cola larga y con unas piernas que terminan en unas garras como de animal, de ave, de rapiña o algo así, que es el engaño. Lleva, aquí se ven sus manos, pero si se dan cuenta, la mano derecha corresponde al brazo izquierdo y viceversa. Y en una lleva un bicho de estos que tienen una púa que pican y son venenosos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, un alacrán, un escorpión, una cosa así, y en el otro lleva un panal de miel. Es el engaño. Efectivamente, para ver estos cuadros hace falta, como se dan cuenta, leerlos. Cada uno de los símbolos que ahí aparecen se tiene que leer, porque si no, no se identifica qué es lo que se dice. Efectivamente, todo eso es fruto de esa elucubración intelectual compleja a la que me refería anteriormente. Y al hilo de estas cuestiones habrá un autor, César de Ripa, que escriba tal libro, La iconología, en una primera edición que iría sin imágenes el año 93 y en una segunda edición que ya sale el año 1603.
Es una enciclopedia de símbolos, mejor dicho, de alegorías. Aquí empieza por la abundancia. Bueno, lógicamente este libro fue como libro de cabecera para todos los autores porque necesitaban a la hora de representar sus alegorías saber qué símbolos tenían que poner para hacer correctamente su representación. Digamos que fue un bestseller de la época. Y se están haciendo ediciones, lógicamente, contemporáneas. Pero voy a contar en el índice qué cantidad de alegorías vienen. Y me he encontrado con que hay aproximadamente, así contando un poco por encima, 932 alegorías. Y, bueno, voy a empezar a leer un poco el índice para que se den cuenta. Abstinencia, abundancia, abundancia marítima, academia, acción manifiesta, acción perfecta, acidia, adivinación según los gentiles, adolescencia, adquisiciones deshonestas, adulación, adulterio, afabilidad, afán, afanes, aflicción, agilidad, agricultura, agudeza de ingenio, alegría, alegría del amor, alegría, júbilo, alegría, según algunas medallas, alma racional y feliz, alma condenada, amargura, ambición, amenaza, amistad, amistad no correspondida, amor por la virtud, amor de Dios, amor del prójimo, amor propio, amor descrito por Séneca, amor domado, amor de fama, amor a la patria. Así hasta 932. Y cuando vemos, por ejemplo, la primera figura, la que aquí vemos, abundancia. Dice, dama gentil con una bella corona de hermosas flores que le ciñe la frente y el vestido de color verde recamado de oro. Con la diestra mano ha de sostener el cuerno de la abundancia repleto de muchos y muy diversos frutos, uvas, olivas y otros semejantes. Con el brazo izquierdo ha de sujetar un haz de espigas de trigo, maíz, panizo, legumbres y otras similares, muchas de las cuales se han de ver cayendo y esparciéndose en tierra. Bella y gentil debe pintarse la abundancia por ser buena cosa y deseada por todos, así como admirable y espantosa se considera comúnmente la escasez, que es su contraria. Lleva corona de flores por ser estas de los frutos de la abundancia, autoras y mensajeras, los cuales también pueden significar la alegría y delicias que nos promete tan buena compañera. El color verde y los ribetes de oro de su traje son sus tonos más apropiados, ya que el dulce verdear de las campiñas indica su fertilidad, siendo el amarillear signo de la madurez de los trigos y frutos que produce la abundancia. El cuerno, según la fábula de la cabra amaltea narrada por Hermógenes en el libro de Frigia, tal como Natale Conte refiere en el 7º libro de su Meteorología, capítulo 2, que trata de Aqueloo, sobre lo que también escribe Ovidio cuando habla de Aqueloo transformado en figura de toro, libro 9 de las Metamorfosis, es signo manifiesto de la abundancia, etc. Así va describiendo y justificando con textos antiguos, con sus fuentes, cada uno de los distintos elementos que utiliza. Y así, pues, por ejemplo, nos encontramos con el buen consejo, arriba a la izquierda, con un corazón colgando, porque el buen consejo sale del corazón, con una lechuza y un libro. La lechuza es el símbolo, como saben, de Atenea, diosa de la sabiduría, el libro, también señal de esa inteligencia. En la otra mano lleva estas tres figuras que son la alegoría tradicional de la prudencia, el lobo que mira al pasado, el león que mira al presente y el perro que mira al futuro, por una serie de cuestiones simbólicas complejísimas que no tenemos tiempo de entrar en ellas, y con los pies pisa a un delfín y a un oso. El consejo no se puede dar rápido como el delfín, ni se puede dar desde la ira como el oso. El espía, que va cubierta su cara con una capa llena de orejas, lenguas orejas, lenguas y no me acuerdo. Y ojos, claro, y ojos. Y lleva una especie de linterna para ver, para infiltrarse. Él va, bueno, pues un poco husmeando como el perro, y lleva unas alas en los pies que indica la rapidez con que tiene que hacer todas las gestiones. La belleza, planteada en unos términos muy propios de la época, muy platónicos. La belleza viene del cielo. Antes les he dicho cómo esa belleza de la gracia, de la elegancia, tiene un carácter espiritual fundamentalmente. La belleza viene del cielo y se expande con este brillo por todo el cuerpo y se simboliza en ese lirio. Pero a la vez no se puede negar, aunque la práctica con esta estilización que han visto pues es otra cosa, tampoco olvida ni la esfera ni el compás como elementos de medición. La dignidad, la persona que tiene una dignidad debe de llevarla, debe de afrontarla, y eso es lo que representa esta imagen con este peso sobre sus hombros. Bueno,
etc. Culminación de esta unión entre lo simbólico y lo literario, porque estamos hablando de que son símbolos que se leen, será los emblemas, género que surgirá en estos momentos. El primer autor de emblemas es Andrea Alciato, con esta edición del año 1522. Los emblemas constan de lo que se llama cuerpo, esta parte donde hay una serie de imágenes, un mote o título en la parte superior y unos versos. Andando el tiempo, ya en el 17 se extenderá en un texto en prosa, pero de momento son unos versos todo para decir el mismo contenido, el mismo concepto de carácter moral. Se parte generalmente de una especie de refrán, como por ejemplo aquí: cría al cuervo, sacarte a el ojo. Y dice: el pastor inocente me ha impelido que cría al lobo con la leche mía, el cual, después que fuere bien crecido, mamando de mis tetas a porfía, se ha de volver a mí, que la malicia jamás con buena obra se desquicia. Bien, en fin, y así una y otra hoja, como digo, en esta unión perfecta de lo literario y de lo plástico. Bien, y si hemos hablado de cómo Ripa, por ejemplo, insiste en la necesidad de ese adecuarse con cada símbolo para representar lo que corresponde, para poder leerse bien la imagen, Archimboldo, en una derivación absolutamente lúdica, va a pensar que qué más adecuado a ese decoro, porque esto se llama decoro, el adecuarse con el símbolo a lo conveniente, a lo que se quiere decir, que qué más adecuado a ese decoro que el representar un librero con libros, o el representar el fuego, el elemento fuego, con todos esos objetos que aluden de una manera u otra al fuego. Pero fíjense, él está en la corte de Praga, en la corte de Rodolfo II de Praga. Rodolfo II de Praga es Augsburgo, es por lo tanto miembro de la Orden del Toisón y representa el collar del Toisón, con aquí el vellocino, en fin, pero es que el collar del Toisón se compone de eslabones y pedernales chispeantes, y por eso es una alusión a su mecenas, pero es que a la vez el collar del Toisón también le sirve para evocar la chispa, para evocar el fuego. O en esta representación del verano, utilizando los frutos que da el verano, o en esta representación que puede ser vegetales en el cuenco o el jardinero, en fin, según se mire por arriba o por abajo. La escultura va a reflejar el mismo tipo de planteamientos de desequilibrio, de inseguridad de los que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, en esta representación parece que en una pequeñísima superficie tenga que hacer esa lucha, el honor triunfando sobre la mentira. Es con los cuerpos unos pisándose sobre los otros en ese giro de la figura serpentinata, en ese giro en elipse, girando en espiral sobre sí mismos. Esa obra de Dante tendría un precedente en esta otra que vimos el otro día, de la Victoria de Miguel Ángel, un cuerpo bellísimo, por otra parte muy miguelangelesco, o este Jan Bologna, que ya es el colmo de esa inestabilidad, con este Mercurio que vuela, que se retuerce, que gira sobre sí mismo, apoyándose con un trocito del pie sobre un soplo del viento sur, que es esa cabecita que sopla y le mantiene desde abajo. O en este Rapto de las Sabinas, donde las figuras giran sobre sí mismas. Benvenuto Cellini, escultor de la época, escultor y platero, como saben, contemporáneo, va a hablar como de un mérito de la escultura el que tenga múltiples puntos de vista. Eso va a ser un mérito de la escultura frente a la pintura, que solamente tendrá un punto de vista. Pero claro, lógicamente esa multiplicidad de puntos de vista lo que va a producir es esa sensación de desasosiego y de desequilibrio. Y la arquitectura. En la arquitectura vamos a ver el mismo tipo de caracteres ilógicos, desasosegantes, de inestabilidad
que es lo que estamos viendo en todas estas obras. Voy a remitirme meramente a algo que ya también vio el otro día Enrique, a ese vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel. Únicamente quiero que observen en este plano cómo la escalera llena prácticamente toda la superficie de ese vestíbulo que se estructura en 3 alturas. Aquí tenemos la escalera desparramándose ella también por esta zona central en la que está recortada con estos escalones redondeados, dando esa sensación de desparramamiento, de inestabilidad, que tiene unos lados perfectamente angulosos para que contrasten y perfectamente inútiles porque se bloquean arriba, con una elaboración absolutamente angustiosa por el recargamiento de los elementos arquitectónicos y además absurda. Se supone que estas ménsulas, que no tienen un papel sustentante en lo que es la estructura arquitectónica lógica, en el lenguaje arquitectónico clásico, y sin embargo ellas son las que sostendrán unas columnas metidas ahí como con calzador en un pequeño nicho en la pared, que a su vez sostendrán unas pilastras en el 3er piso. O sea, toda la estructura arquitectónica casi está sujeta por las ménsulas, por las pequeñas ménsulas. Es tan absurdo como estos frontones que están sujetos con unos estípites que adelgazan hacia abajo. Tan absurdos como estos propios estípites, estos edículos ciegos. Como los mismos frontones circulares. El frontón debe de ser triangular porque es el techo a 2 aguas que deriva del templo primitivo. No circular no tiene ningún sentido, y menos un frontón partido. Fíjese cómo estos frontones invaden el espacio de estas columnas que se encuentran en estos rincones, acentuando esa sensación de angustia, de estrechez. Bueno, y de una manera mucho más lúdica, pues este Palazzo Zuccari, hecho por Federico Zuccaro, para vivir él en Roma en esa década de los 90, él va a ser el director de la Academia Romana, igual que antes he hablado de Vasari, dirigiendo la Academia Florentina, Academia de Dibujo. Y él va a tener unas teorías que van a ser, digamos, extremas en el planteamiento manierista, defendiendo que el buen artista debe de ser aquel que no necesite mirar al exterior. El buen pintor se refiere que no debe de mirar, que no necesite mirar al exterior para hacer su obra, que simplemente debe bastarle su mente. Y esa idea que transmitirá de su mente, según Zuccari, tendrá origen divino, será un planteamiento muy platónico, lo habrá puesto en la mente del artista Dios. Bien, pues su casa, tendrá esa fachada con esa boca de puerta y esas ventanas tan absolutamente extrañas, fantásticas. Es un juego, pero de la misma manera es un juego y es una alusión a esa inestabilidad. Volviendo al Palazzo de Te de los orígenes de Giulio Romano, en esta arquitectura en la que de repente pues nos encontramos como unas ménsulas sujetan un frontón, y vuelvo a decir lo de antes, pero además es que ese frontón no está puesto sobre una estructura horizontal, sino sobre las dovelas de un arco, lo cual no encaja en la terminología propiamente, en el lenguaje clásico, en la lógica del lenguaje clásico. Frontón que por otra parte estará atravesado por esa dovela central, por esa clave, o estos frontones que no tienen base, también sujetos por esas ménsulas, o, y ya el colmo de lo ilógico, estos triglifos que resbalan y se caen arrastrando parte del entablamento. Aquí tendríamos en estas imágenes un poco más los detalles. Observen ese triglifo que se cae llevándose el entablamento. En fin, es un juego, pero que provoca esa sensación de inestabilidad, de la misma manera que estas columnas como absolutamente erosionadas en este vestíbulo, columnas y pilastras que vemos en las paredes y que se colocan justo junto a estas otras piezas absolutamente depuradas de la construcción. De la misma manera que es un juego provocativo, esta decoración en el mismo Palazzo de Te, también de Giulio Romano, de esta sala de los caballos, donde los protagonistas son los caballos, con estos juegos de este trompeley tan gigantesco, tan acentuado, estos juegos ópticos
Los protagonistas son los caballos que eran caballos, digamos, con nombres y apellidos, eran caballos de Federico Gonzaga, y él lo que quería era recordarlos en esas imágenes como quien quiere recordar a un familiar o a un personaje, y tienen mayor importancia en esa sala que los dioses mitológicos colocados como si fueran esculturas en esas hornacinas, o los trabajos de Hércules colocados en esas placas que imitarían el cobre. Todo, absolutamente todo, como se dan cuenta, es pintura. Y esto todavía será más provocativo. La cámara del sol. Estamos viendo a Apolo. Apolo es el dios de la belleza. ¿Y qué vemos de Apolo? Pues, en fin, vemos determinada parte que también puede tener belleza, y determinada parte también de los caballos, y además provoca una sensación absoluta de inestabilidad, porque es el carro como flotando, y luego además el paso del día, porque es Apolo que se va y entra Diana en su carro, la luna. Y la provocación continúa en esta otra representación. Bueno, esta es la sala de Psique. Psique tiene que hacer una serie de trabajos, esto lo cuenta Apuleyo en El asno de oro, tiene que hacer una serie de trabajos para conseguir recuperar a su amado Cupido. Le pide ayuda a Juno, diosa de los matrimonios y de los partos. Ella está embarazada y Juno rechaza ayudarle. Aquí vemos a Juno representada con estos pavos reales que son su símbolo. Y uno de los trabajos que tiene que hacer es llevarle a Venus, que es quien le manda, es su suegra, y es quien le manda esos trabajos. Las relaciones no estaban muy bien. Le manda que vaya a recoger el vellón dorado de unos borregos, para lo cual tiene que atravesar un río. Bueno, en El asno de oro no se menciona el nombre del río, no se menciona, solamente se dice que tiene que pasar ese río. Sin embargo, aquí, en este luneto, este río va a ser absolutamente el protagonista en este primer plano, de una manera absolutamente impúdica. Es una provocación, es un juego. Y bueno, en fin, no tengo que señalarles cómo está representado este anciano, donde su orina sería lo primero que viéramos, confundida con sus barbas y su bigote, y en fin, saben que es la representación típica del río, un anciano con una urna de la que sale agua. Bueno, Psique estaría cruzando el río y iría a la zona donde estarían estos borregos, esperando a que se quedaran más o menos adormilados en el momento de la siesta, porque, según le dice esta representación femenina, que en realidad no es tal, sino un junco que le dice que se espere a que estén más o menos adormilados, porque eran unos corderos salvajes que atacaban y mordían a quien se le acercara. Así que ella tendrá que esperar esa hora para pasar a los arbustos que hay por aquí, para coger los restos del vellón dorado de esos corderos. Pero vamos, lo que quiero señalarles es que lo que es el trabajo de Psique se queda absolutamente relegado por el río anónimo e impúdico. Y ese carácter absolutamente lúdico va a acentuarse, ese carácter lúdico y provocador va a acentuarse en la misma sala de Psique, en estas representaciones. La representación de Psique ya con Cupido en el banquete de bodas, o la representación mucho más erótica de Zeus seduciendo a Olimpia, convertida en serpiente porque Olimpia adoraba a las serpientes. Olimpia es la madre de Alejandro Magno, y con ello se está aludiendo al origen mítico de Alejandro. Sería hijo de Zeus. Filipo II, como saben, esposo de Olimpia, movido por el ruido, pues se acerca a ver qué pasa en la habitación, y entonces el águila de Zeus le ciega. En este Palazzo Sacchetti de Salviati vemos este horror vacui, realmente este juego de trompeleil por toda la pared, donde se ven como si se pretendieran distintos niveles de realidad. Por una parte, estas figuras humanas, estos ignudi, muy miguelangelescos, al borde de precipitarse, al borde de caerse, pero con un carácter de realidad que los asemejaría a este genio alado
que vemos aquí, y luego jugando con mármoles de distintos colores, con figuras esculpidas, con grutescos, con tapices, con cuadros, con marcos de los cuadros, y todo es pintura. Me interesa que reflexionemos en esta pintura. Lo que se representa son historias bíblicas. Hemos visto esa arquitectura ilógica. En la realidad también se pinta de una manera ilógica. En esta escena de Betsabé, que es absolutamente ilógica. Es Betsabé en 4 momentos. Betsabé mirando para todos los lados para cerciorarse de que nadie la ve cuando va a reunirse con David. Entonces está aquí mirando por todos los lados hasta que llega al final de la escalera y llega a los brazos de David. O sea que es algo absolutamente ilógico, absolutamente incongruente. Juegos ópticos, juegos de Trompeley, que los vemos en esta Villa Bárbaro de Veronese, donde todo se trata de confundir. Las columnas, las yeserías, los balcones, las vistas. En esas hornacinas, estas supuestas esculturas, que no se sabe si son personas o si son esculturas, pero si son personas muy desproporcionadas con respecto a lo que sí se supone que es una persona, que es la niña que se asoma por la puerta. Y más juegos en el mismo palacio y con el mismo Veronese. Aquí vemos cómo en ese pasillo, atravesando varias habitaciones, al final parece como si una persona, un cazador, fuera a entrar de la calle con unos perros. Todo es pura ilusión, todo es puro juego. De la misma manera que aquí en esta sala del perro, donde todas estas, yeserías, cornucopias, cartelas, columnas, estatuas, todo es pintado, incluido el paisaje, los mármoles de distintos colores, el cuadro, por supuesto, el fresco de las bodas místicas de Santa Catalina. Vemos a Santa Catalina de Alejandría, la Virgen, el Niño, San José y San Juanito, estas especies de bronces con estas caras, y un perro en un espacio fingido. Todo es un juego. Con la villa se asocia la fiesta cortesana. Buontalenti era un gran escenógrafo de estas fiestas, discípulo de Vasari, y trabaja en estas cortes, fundamentalmente en la corte de los Medici. Lo que estamos viendo es una naumaquia. Me van a permitir que lea cómo Roger Strong, en un libro que se llama Arte y Poder, que trata de todo este tipo de fiestas, describe mínimamente la fiesta en la que se incluye esta naumaquia. La fiesta se hizo con motivo del enlace de un Medici y una princesa Valois en 1589. Dice, el cortile del Palacio Pitti estaba arreglado, cubierto por un techo, con lámparas suspendidas del mismo y los decorados concentrados en el lado de la gruta, enfrente del palco ducal. Nosotros estamos como en el palco ducal. La gruta estaba cubierta con complicados elementos arquitectónicos que la convertían en un castillo turco. Como no hubo ninguna publicación, tenemos que fiarnos de una descripción y una serie de estampas para reconstruir su contenido. Hubo carros triunfales sobre temas de magia, encantamientos y transformaciones, muy inspirados en Orlando Furioso y en Jerusalén Liberata. Lo que puede deducirse de las pruebas visuales indica un tema de encantamiento malvado asociado con el amor profano, en contraste con el triunfo del amor casto y de las virtudes en honor de la pareja ducal. Don Virginio de Medici entró en la pista precedido por una montaña en cuya cima estaba sentado un malvado hechicero sobre un cocodrilo, y la montaña estaba llena de animales que simbolizaban la lujuria y el mal. Luego venía el propio caballero acompañado por 8 ninfas que regalaron sonetos a las damas. Él iba caracterizado de amor heroico. Pavoni, el cronista, describe lo que venía a continuación. Detrás de él venía un jardín que, mientras entraba en el recinto, comenzó a extenderse por todas partes, lo cual hizo, con su hermosa e inesperada vista, que todo el mundo se maravillase. Tampoco podían ver cómo era transportado, pues parecía que se moviese por encantamiento. Y en este jardín se veían entremezcladas y hechos por mano maestra toda clase de fantasías, tales como barcos, pequeñas galeras, torres, castillos, hombres a caballo, pirámides, bosquecillos, un elefante y otros animales cuadrúpedos. Y todo estaba hecho de verdor,
Dentro se oían diferentes clases de pájaros que con la diversidad de su canto producían una armonía dulce y suave. La montaña de la lujuria estaba rodeada por ese jardín que celebraba el amor casto y por implicación al gran duque y a la gran duquesa. Las otras entradas no fueron menos extrañas, incluyendo otra montaña que se abría para mostrar un infierno, una galera, un triunfo de la muerte petrarquiano y unos caballeros montados en gigantescos gansos. Imagínense lo extraño y lo complejo de esa fiesta. Y lo que tenemos delante es otro acto, que es la naumaquia. Para eso, claro, lógicamente se aludía... Estas naumaquias se hacían en la época de la antigüedad. En el Coliseo se hacían y se inundaba el Coliseo. Y aquí se inunda este patio del Palazzo Pitti. Se inunda con 1,5 metros de agua para que puedan circular esas 18, nada menos, galeras que entran. Y lo que se trata de representar es la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto que había tenido lugar unos años antes, en el año 71, 1571. Estas fiestas se han utilizado muchas veces políticamente. La persona que era invitada, un personaje de alta relevancia política, un príncipe, por medio de estas fiestas de la persona de los que invitaban, digamos, por medio de símbolos, por medio de alegorías, lo que trataban era de decirle que, que firmara un pacto, que hiciera unas paces con determinado país, etc. Esto se hacía con mucha frecuencia. En este mismo libro que les acabo de mencionar, lo que pasa es que no tenéis imágenes, hay unas fiestas preciosas que se hicieron con la llegada de Felipe II a la corte Valois. Felipe II no dio su brazo a torcer, pero las fiestas y el conjunto de alegorías para que firmara no sé qué paces fueron absolutamente asombrosas. En esta ocasión era con menos pretensiones, o sea, el motivo eran esas bodas. Arquitecturas efímeras que también se van a colocar como grandes escenografías por las calles. Van a perdonarme que no hayan encontrado italianas, pero bueno, estas son de la misma época, corresponden al viaje de Felipe II a los Países Bajos, que tapan las casas reales y que además, con todo el juego de alegorías y de símbolos que en ellas se desarrollan, pues están diciéndole cosas a ese príncipe que pasa por delante de ellas, por delante o por debajo, como en estos arcos triunfales al modo clásico, de los que, pues por ejemplo, aquí podemos reconocer a Carlos V y a Felipe II sosteniendo al mundo, junto con el águila bicéfala, alegoría del imperio. Aquí también veríamos probablemente al águila bicéfala sobre la corona imperial y a los lados las columnas de Hércules, que como saben son el emblema de Carlos V, el plus ultra. En fin, no puedo saber más porque desconozco las descripciones. Ha sido un poco dificultoso encontrar estas imágenes en la red y desde luego no venían con descripciones. Bueno, pues ese espíritu escenográfico en relación con la fiesta va a llevar a que se cree el primer teatro hecho de obra, que es el Teatro Olímpico de Vicenza. Palladio continuará con guiándose por las fórmulas que conoce de los teatros clásicos, de los restos, de las ruinas que quedan, y desde luego por el libro de Vitruvio, como conocen arquitectos romanos del siglo I. El teatro tiene un front escenario absolutamente clásico en el que se abren 5 calles. Tiene una calle al modo clásico, esta galería columnada al modo clásico, pero resulta que el teatro clásico se hace al aire libre y él lo tiene que hacer en un interior arquitectónico, así es que lo que hace es pintar un cielo con nubes. El planteamiento de Palladio es que hay que utilizar la teoría clásica para adecuarla a los nuevos usos. Ese afán de lo representativo se extiende también en el jardín. Por ejemplo, aquí en Bomarzo, probablemente en esta zona se hicieran algún tipo de representación. Pero el jardín nos habla de la concepción de la naturaleza. La concepción de la naturaleza es una concepción muy medieval. Es la concepción no racional. Hemos dicho que ese tipo de análisis del exterior ya queda completamente desbancado. Es un análisis absolutamente simbólico, mágico, al modo como se contemplaba en la Edad Media. La naturaleza esconde símbolos que nos van a hablar.
Los animales tienen cada uno su símbolo y por eso en estos jardines se representarán animales en esculturas o a lo mejor recortados en setos. Se incluyen figuras alegóricas, fuentes con todo el sentido de la regeneración del agua, grutas con el sentido del comienzo o el sentido del final. Y por ejemplo aquí en Bomarzo con esta casa que habla directamente de esa inestabilidad, con esta casa completamente inclinada, en la cual, insistiendo en esa valoración del símbolo y de lo literario presente en lo plástico en este momento, va escrita esta inscripción: para que el alma gane en prudencia hay que buscar la tranquilidad. No sabemos exactamente el contenido porque del jardín de Bomarzo pues no tenemos ningún texto que lo describa, solo sabemos que quiso hacerlo Pier Francesco Orsini, muy deprimido por la muerte de su joven esposa. Y en él se incluyen este tipo de figuras como por ejemplo Hércules matando a Caco, que es la representación de la virtud venciendo al mal, o esta sirena, las sirenas siempre son símbolos del mal, o estas figuras, quizá leones, fieras, en fin, el símbolo a lo que alude el león siempre es a la vigilancia, pero no sé si aquí aludiría a esto. El elefante, desde luego, siempre alude a la inteligencia y a la castidad, y aquí lo vemos venciendo a un soldado romano y llevando a otro soldado romano y a una especie de torreta en su lomo. En fin, de un simbolismo que nos queda desgraciadamente bastante oscuro, con muchas más imágenes. Y finalmente esta boca del ogro, en cuyo interior hay un altar dedicado a la esposa muerta de Pier Francesco. Y en esta gruta, en el labio, pone: todo pensamiento es fugitivo. Y así llegamos al jardín de Pratolino, del cual sí que tenemos un texto. Tenemos un texto de Francesco de Vieri, Las maravillosas obras de Pratolino y Amor. Y dice, bueno, esto por el otro lado parece una montaña, es una obra de Gian Bologna, por la otra obra parece una montaña y por aquí es un gigante. Dice, sobre el Apenino, monte altísimo en Italia, se apoya sentado un gran gigante que nos recuerda la gran soberbia de los antiguos gigantes que pretendieron llegar al cielo superponiendo una montaña sobre otra y fueron fulminados por Júpiter. Y esto no quiere significar otra cosa sino que Dios humilla a aquellos que a modo de altísimos montes y arrogantísimos gigantes se enaltecen más de lo conveniente, dejándoles precipitar en la ruina y no ocupándose más de ellos. Y efectivamente se precipitaron en la gruta profunda de su propia abstracción intelectual. Pero tanto desde el ámbito político como desde el ámbito religioso interesó acercarse nuevamente a la persona, que la persona interpretara, conociera, fuera más capaz de entender lo que se les decía. Así que en el siglo XVII volvieron otra vez a mirar a la naturaleza y encontraron en ella a los dioses y a los hombres, y volvieron a recrearse en su contemplación. Muchas gracias.